Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, y hay buenas novedades en relación a algunas cuestiones que tienen que ver primero con lo futbolístico, después con lo económico y después con lo contractual en referencia a ciertos jugadores por los cuales había algún inconveniente a la hora de firmar sus nuevos vínculos, pero finalmente parece que todo va a salir bien, y en el transcurso de esta semana, sobre todo antes del partido que va a estar jugando River el próximo miércoles. Recordemos que el Millonario va a estar disputando 2 amistosos, este miércoles 9 de noviembre ante Colo-Colo y el domingo frente al Betis de España en Mendoza. Pues por eso que acá vamos a estar contándoles todas las noticias referidas a esto, y también vamos a estar mencionando, por ejemplo, al jugador que está con la selección argentina. Vamos a estar hablando del delantero del fútbol argentino que tuvo un gran paso por el fútbol europeo, que fue ofrecido al Millonario y que puede llegar a ser refuerzo de cara al siguiente mercado de pases. Y por último también vamos a estar hablando de un nuevo nombre que ha surgido como posibilidad para ser entrenador de River. Si bien es cierto que Martín de Micheli sigue en punta, la realidad es que la dificultad para armar su cuerpo técnico hace que haya dudas en relación a cuál va a ser en definitiva la decisión de Francescoli, y es por eso que vamos a estar contándoles todos los detalles de este nuevo nombre que ha surgido. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con una buena noticia referida a lo futbolístico, que tiene que ver con que Felipe Peña Viafore, juvenil surgido de las inferiores de River, va a volver a sumar minutos en los amistosos. Recordemos que tuvo una muy dura lesión en noviembre del año pasado, por lo que ya lleva exactamente un año sin jugar minutos en la primera división. Sí lo hizo en la reserva, pero lamentablemente tuvo alguna que otra dolencia que le impidió terminar con normalidad el pasado semestre. La gran noticia tiene que ver con que el futbolista va a viajar a Chile en primera instancia y a Mendoza para jugar los amistosos contra Colo-Colo y el Betis respectivamente, debido a que sus últimos minutos habían sido en noviembre del 2021, el día que sufrió una dura lesión. Peña Viafore fue sin lugar a dudas una de las mejores apariciones en la primera de River en los últimos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que lamentablemente no ha habido muchos juveniles en la máxima categoría del más grande, o por lo menos no han debutado muchos jugadores en el transcurso de este último año. Peña se venía destacando en reserva, y en mayo del año pasado, del 2021, en pleno brote masivo de coronavirus del plantel, tanto en el de primera división como en el de la reserva, sumó sus primeros minutos en el histórico partido en el cual River derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe, con Enzo Pérez en el arco y sin jugadores suplentes. Peña disputó los 90 minutos de aquel compromiso, y en ese primer semestre también disputó los 90 minutos en la derrota 3-1 contra Fluminense, en el encuentro que cerró aquella fase de grupos. Ya en el segundo semestre del año pasado, el muñeco le dio muchísima más participación y de hecho lo utilizó como marcador central, y Peña demostró una templanza y solidez muy importante. De hecho, llegó a ganarle el puesto por momentos a Jonathan Maidana. De hecho, en el momento en el cual se lesiona, Maidana era suplente y lo termina reemplazando a él para disputar aquel partido ante Patronato. Con anterioridad podía jugar de mediocampista central, y es por eso que para el nuevo entrenador la polifuncionalidad de Peña va a ser muy importante de cara a armar el nuevo plantel. Tuvo muy buenos rendimientos y de a poco se fue ganando la titularidad. Incluso tuvo un momento bastante flojo en el cual fue expulsado a tan solo 10 minutos iniciado el partido en la victoria 2-0 contra Talleres en Córdoba, pero eso no le impidió seguir teniendo un buen nivel hasta lamentablemente el 7 de noviembre del 2021. Justo hoy se cumple un año de la victoria de River 5-0 sobre Patronato en el Monumental, y en una de las primeras jugadas lamentablemente sufrió una muy grave lesión, una rotura de ligamentos cruzados que le impidió seguir entrenándose con normalidad. Los estudios determinaron esta rotura de ligamentos y por ende Peña iba a estar entre 6 y 8 meses fuera de las canchas. Terminó siendo bastante más, porque si bien es cierto que no volvió a primera división, el retorno en las reservas recién se terminó dando en julio, cuando se cumplieron 9 meses. En el segundo semestre de este 2021, en la tercera división, conducida por Jonathan La Rosa, llegó hasta ser el capitán del equipo en un par de partidos. Sin embargo, algunas molestias le impidieron jugar los últimos compromisos. River jugará 2 amistosos más con Marcelo Gallardo como DT, y Peña Viafore espera ser considerado. Lo más seguro es que Gallardo lo lleve a disputar estos partidos. Está claro que el muñeco se va a tomar estos 2 compromisos como si fueran totalmente amistosos. Va a poner un 11 titular, pero casi como seguridad en la segunda etapa haya aproximadamente entre 7 y 8 modificaciones. Es un partido que se considerará totalmente no oficial, y es por eso que Gallardo le dará la chance a Peña Viafore, seguro de sumar minutos en alguno de los 2 compromisos.
Y como dije, había tres buenas noticias. Una referida a lo futbolístico, ya hablé recién. Otra referida a lo económico, que es de lo que voy a hablar ahora. Y tiene que ver con que en la última reunión de comisión directiva de River se aprobó el mejor balance en los últimos 25 años. El último ejercicio presentado en comisión directiva durante la sesión del jueves pasado arrojó un superávit de 2.862.000 pesos, el mejor de los últimos 25 años. Uno de los aspectos centrales de este balance es el importante crecimiento de los activos. En el último año hubo un incremento total del 40% en valores corrientes. Al cierre del ejercicio existían inversiones financieras que alcanzaban los 1.778.000 pesos. Además, hubo un aumento del 83% de las cuentas por cobrar. Todo esto permitió un crecimiento del activo corriente de un 154% con respecto al año pasado. Además, las obras de remodelación en el Estadio Monumental permitieron generar una evolución de los bienes de uso. Una de las cuestiones que suele preocupar al hincha y al socio de River tiene que ver con el continuo aumento del pasivo. Siempre en general esto va aumentando porque año tras año los contratos de los futbolistas suelen ser más extensos y más grandes. Ningún jugador cada vez que renueva su contrato lo hace por menos cifra, y es por eso que normalmente el pasivo aumenta temporada tras temporada. En esta oportunidad, la buena noticia tiene que ver con la importante disminución de las deudas dentro del pasivo corriente que consiguió el más grande y que alcanzó en el último año el 31%. Esto obedeció a tres factores: canceló deudas financieras por 2.750.000 pesos, redujo las cuentas a pagar en un 11% con respecto al ejercicio anterior y por la inexistencia de deudas vencidas con terceros y con otros clubes. El último punto para entender los números positivos que arrojó el último balance tiene que ver con el crecimiento del patrimonio neto, que creció un 54% con respecto al anterior. El patrimonio neto es una suerte de reserva que actúa como un fondo anticíclico que permite afrontar algunas variantes, como sucedió 2 años atrás con la caída de los ingresos por la pandemia, como así también algunas situaciones macroeconómicas que tienen impacto directo en las arcas del club, como suele suceder con el tipo de cambio o la inflación. Me parece que lo más positivo que se supo en esta reunión de comisión directiva, y haciéndolo un poco en lenguaje coloquial que se entienda, es que River ha dejado de deberle absolutamente a todos los clubes extranjeros. En su momento el Millonario tenía deudas con Belgrano por Suárez, con Godoy Cruz por Angileri, con San Pablo por Prato, y si bien fue cancelándola a medida que fue pasando el tiempo, después se fueron sumando otras deudas porque River incorporaba a otros jugadores. Sin embargo, hoy por hoy, lunes 7 de noviembre, se puede decir que el Millonario no le debe absolutamente nada a nadie, y ojalá que este buen presente económico que está viviendo el club sirva para que el año que viene el presente deportivo sea mucho mejor de lo flojo que fue en este 2022. Ya dijimos la buena noticia en cuanto a lo futbolístico, también en cuanto a lo económico, y toca hablar de la buena noticia en relación a la renovación de un contrato de un jugador, y estamos hablando obviamente de Nicolás de la Cruz. Todo parecería indicar que este miércoles, en 48 horas, el uruguayo va a realizar un viaje express a Buenos Aires, más precisamente al Estadio Monumental, y va a prolongar su vínculo con el Millonario. Hubo una pregunta que se escuchaba por los pasillos del Monumental desde hace muchísimos meses, y sobre todo después de que el propio jugador, en distintas entrevistas luego de cada uno de los partidos, había declarado de que no se iba a ir de River de ninguna manera, y era cuándo iba a renovar su contrato. Como toda novela que estira su final, y teniendo en cuenta los antecedentes, por ejemplo, que hubo a principio de año de Fabricio Angileri y de Benjamín Roheiser, en los hinchas empezó a generar una lógica mezcla de preocupación e incertidumbre, sensaciones que no pasan por la piel de los dirigentes de River, ya que siempre tuvieron un optimismo del 100% para que el uruguayo renueve su vínculo con el club. El desenlace, por fin, es solo cuestión de horas, o por lo menos eso es lo que se dice en los pasillos del Monumental, y casi con seguridad que va a ser así porque De la Cruz va a estar viniendo a la Argentina. Caso que no viniera a nuestro país, obviamente todo sería mayor preocupación, y en caso de que venga a nuestro país, obviamente va a ser para eso. No encuentro otro motivo por el cual De la Cruz estaría viniendo a la Argentina en el medio de sus entrenamientos con la selección uruguaya. El nuevo convenio está totalmente escrito y se rubricará cuando Paco Casal, representante del jugador, llegue definitivamente a Buenos Aires, y esto sucederá en un par de días. En ese momento, el volante de 25 años hará un viaje relámpago y cruzará el Río de la Plata para poner el gancho, sacarse la tradicional foto junto con el presidente Jorge Brito y el vicepresidente Matías Patañán, y así poder viajar al Mundial de Qatar con el trámite ya totalmente consumado. De la Cruz fue licenciado por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo una vez finalizó la liga profesional, y tras unos días de
descanso junto a su familia, comenzó la preparación oficial para Qatar 2022 en el complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde el técnico Diego Alonso trabaja con varios de los 55 jugadores que integran la prelista de la selección charrúa. Pero volviendo a lo que tiene que ver con el contrato de la Cruz, ¿cómo será el nuevo acuerdo? Porque hay algunas modificaciones. El más grande le comprará otro 20% de la ficha al Liverpool de Montevideo y así ambos se quedarán con la mitad del pase. No está especificado cuánto dinero pondrá River para comprar un 20% más. La cláusula de rescisión del volante uruguayo nacionalizado argentino, porque ya no ocupa cupo de extranjero, cuyo vínculo finalizaba a fin de año, se mantendrá en 22 millones de dólares brutos y se va a extender el contrato por 3 temporadas, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025. Lo que va a quedar sin efecto, y esto es muy importante, es un ítem que había en el convenio anterior, que indicaba que River iba a recibir un monto mínimo garantizado de 9.421.000 dólares en caso de una venta, lo que equivalía al 42,82% del valor de su cláusula. Como esta vez River posee el 50% de su pase, este ítem queda totalmente inválido y a partir de ahora, cuando de la Cruz sea vendido, se repartirán 50% para el Liverpool y 50% para el conjunto argentino. Y ahora vamos a hablar de una noticia que no es positiva, o por lo menos, si bien esto sucede durante todos los años, la realidad es que no está bueno, más allá de que seguramente los futbolistas ya sabían que esto iba a suceder, y tiene que ver con que hay 2 juveniles que no van a firmar contrato. Estoy hablando de 2 futbolistas que forman parte del plantel de la reserva, y obviamente debido a esto se van a ir libres del club y van a marcharse del millonario con el pase en su poder. La dirigencia le informó a ambos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta de cara al 2023 y se van a quedar libres luego del 30 de noviembre. Si bien trascendieron rumores de una posible salida, el técnico de la reserva, Jonathan La Rosa, de flojo desempeño en general durante 2022, si bien es verdad que si nos miramos en la tabla de posiciones, River no terminó verdaderamente tan mal porque terminó sexto en un torneo de 28 equipos, el juego fue verdaderamente muy irregular durante todo el 2022. Sin embargo, La Rosa ya tiene diagramada la pretemporada y su intención es continuar en el cargo. Quizás el cuerpo técnico no sufra modificaciones, pero en el plantel seguramente las haya, y de hecho ya hay 2 jugadores que recibieron la notificación de que no van a continuar de cara al próximo año. Ellos son Valentín Gargiulo y Francisco Petrazo. Tanto el volante como el defensor debían firmar su primer contrato profesional antes del 30 de noviembre, al ser categoría 2001 y 2002 respectivamente, y desde el club ya les avisaron que eso no va a suceder. Por ende, abandonarán el millonario en condición de libres y empezarán a escuchar ofertas de otros clubes con el objetivo de asentarse en el plantel profesional de otro equipo. Vamos al caso de cada uno. Petrazo llegó a River con tan solo 8 años de edad y tuvo su debut en reserva a fines del 2021 en una goleada 4-0 ante Independiente. Siempre fue marcador central, aunque La Rosa lo usó en algunas ocasiones como lateral derecho ante las numerosas bajas que hubo en el puesto en el transcurso de la temporada. Y por el lado de Gargiulo, por su parte, arribó en 2019 proveniente de San Telmo, jugó varios partidos en cuarta y luego saltó a la reserva. Para Jonathan La Rosa siempre fue un comodín, lo utilizó como volante izquierdo, que es su posición natural, también de volante central y hasta de lateral izquierdo ante las distintas bajas que se le presentaron a lo largo del semestre. Gargiulo de hecho ya se despidió del más grande de su cuenta de Instagram. La frase que puso fue la siguiente: quizás me hubiera gustado irme de otra manera, pero bueno, el fútbol es así y sé que me voy preparado para lo que sea. Muchas gracias River y ojalá en algún momento nos volvamos a cruzar. Está claro que nunca es sencillo, sobre todo para los hinchas, escuchar que hay futbolistas juveniles que se van libres con el pase en su poder, pero lamentablemente hay que decir que esto generalmente pasa con 3 o 4 jugadores a lo largo de las distintas temporadas. No todos los jugadores de la reserva llegan a primera y más aún en este último año. No ha debutado ni un solo jugador en un partido oficial en este 2022 y es por eso que es normal que haya un par de juveniles que no van a estar a disposición de cara al 2023. Y lo que hay que aclarar por último es que esta decisión es totalmente de la dirigencia. El entrenador no tiene absolutamente nada que ver, La Rosa no ha decidido nada, si bien es cierto que Francescoli por el momento lo ha definido en el cargo como para que siga en la siguiente temporada. Todavía hay un par de cuestiones que resolver, pero eso seguramente se verá cuando el nuevo entrenador asuma en el banco de suplentes del más grande. Y si bien es cierto que todavía la lista definitiva no salió, ya se puede confirmar que Franco Armani va a formar parte de la selección argentina que va a estar representando a nuestro país en el Mundial de Qatar. River tendrá 2 grandes representantes en el próximo e inminente torneo que va a estar enfrentando las 32 selecciones más destacadas del mundo y que comenzará apenas en 13 días. Por un lado,
del cual hablé anteriormente, Nicolás de la Cruz, que ya se encuentra hace varios días entrenando con una parte de la selección uruguaya, que viajará a la Copa del Mundo y que participará de su primera cita mundialista, y por el otro Franco Armani, quien estará por segunda vez en un torneo de esta envergadura y que en la jornada del viernes cumplió con su último entrenamiento en el más grande antes de su viaje al destino mundialista, que por cierto ya lo emprendió. Ayer por la noche partió a Doha junto con el resto de los dirigentes y también con el cuerpo técnico de la selección argentina, y va a estar esperando allí que todo se resuelva. Es cierto, ya va a estar en la lista definitiva, más allá de que Scaloni todavía no la confirmó. El Pulpo junto con Emiliano el Dibu Martínez y Gerónimo Rulli serán los 3 guardametas argentinos en el Mundial de Qatar. De esta manera, y antes de seguir hablando de Armani, hay que decir que Ezequiel Centurión y Franco Petroli serán quienes ocupen el arco de River en los amistosos que estará disputando el Millonario frente a Colo Colo y Betis el próximo miércoles y el siguiente domingo respectivamente, que le darán un cierre al primer ciclo del muñeco como entrenador del más grande. Volviendo a Armani, obviamente lo que va a faltar definir para el Pulpo es qué lugar ocupa en la consideración de Scaloni en cuanto a los arqueros. Está claro que Dibu Martínez es el titular indiscutido porque fue titular durante toda la Copa América, en la cual Argentina se coronó campeón tras muchísimo tiempo, y cada vez que estuvo a disposición del DT siempre estuvo bajo los 3 palos. Armani, si bien ha atajado en algunos partidos en este último tiempo, de hecho estuvo como titular en un amistoso que Argentina disputó hace un par de meses frente a Estonia más precisamente. Hay que ver si termina siendo el segundo arquero por detrás justamente del Dibu, o si en definitiva será el tercer guardameta. En su momento, en el Mundial de Rusia, fue el suplente de Wilfredo Caballero. Willy Caballero era el titular para Sampaoli, sin embargo, luego del error que tuvo en la segunda jornada frente a Croacia, partido en el cual Argentina perdió por 3-0 y prácticamente estaba decretando su eliminación en fase de grupos, Armani fue titular tanto en el triunfo contra Nigeria y después obviamente el día de la eliminación en la derrota 4-3 ante Francia. Sin embargo, y más allá del lugar que pueda llegar a ocupar Armani en la selección argentina en la Copa del Mundo, es para destacar que haya un futbolista de nuestro fútbol que, por lo hecho en el fútbol argentino, haya ido consecutivamente a 2 Copas del Mundo. Hace muchísimo que no sucede esto, y de hecho Armani es el único representante del combinado nacional que juega en nuestro país. El último era Julián Álvarez, pero a mitad de año se terminó yendo al Manchester City de Inglaterra, donde hoy la está rompiendo totalmente. Es por eso que hoy por hoy Armani es el representante argentino de nuestro fútbol, obviamente también representando a River Plate. Y vamos con el futbolista que fue ofrecido a River en las últimas horas. Estamos hablando del delantero Facundo Colidio, de muy buen paso y con un gol convertido a River, de hecho, en este 2022 en Tigre. Estuvo a préstamo en el Matador de Victoria y que surgió de las inferiores de Boca Juniors. Termina su cesión con Tigre en diciembre de este año y deberá volver al Inter de Italia, que es el dueño de su pase. El equipo italiano lo adquirió en el año 2018 desde el Ceneice por una cifra cercana a los 8 millones de euros y en principio tiene intenciones de volver a prestarlo porque no lo tendrían en cuenta en el conjunto de Milán para lo que será la segunda mitad de esta temporada en el fútbol italiano. Recordemos que las temporadas son de junio a junio, es decir, 2022-2023, y es por eso que aparece River como una de las opciones de su posible destino. Tigre, que jugará Copa Sudamericana, quiere extender el préstamo, pero en principio no sería tan sencillo. El delantero surgido de las inferiores de Boca convirtió 5 goles, brindó 6 asistencias y disputó 26 de los 27 partidos correspondientes a la última liga profesional. El más grande lo tiene en carpeta de cara al próximo mercado de pases que se viene. Está claro también que la opinión del nuevo entrenador será clave en relación a la cantidad de delanteros que quiere tener en el plantel. Hoy por hoy River tiene 4, por lo menos delanteros que son netos: Miguel Ángel Borja, Lucas Beltrán, Pablo Solari y Matías Suárez. También se puede hablar de Ezequiel Barco, que en algún que otro compromiso jugó de atacante, y además están los juveniles de las divisiones inferiores, que veremos cuál de ellos puede tener alguna mínima chance de formar parte del plantel profesional de cara al 2023. Otro punto a destacar es que Colidio ya le marcó al Millonario. El 11 de mayo de este año en el Estadio Monumental por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, competencia en la cual Tigre fue subcampeón, Colidio le hizo un gol a River. A los 21 minutos del segundo tiempo, estando 1-1 luego de que el Millonario empatara con un golazo de Enzo Fernández, Colidio aprovechó un error en la salida de Paulo Díaz y definió muy bien ante Franco Armani para sellar aquel resultado final. El equipo dirigido por Diego Martínez dio el batacazo y se clasificó en Núñez a las semifinales. En el viejo continente siguió despertando miradas y recibiendo elogios a tal punto que en su momento, cuando fue transferido de Boca a Inter, fue comparado con Paulo Dybala y con Mauro Icardi. Más allá de su arranque prometedor en enero de 2018 con las categorías juveniles del Inter,
Al jugador santafesino le pasó lo mismo que le había sucedido en Boca, no llegó a debutar en primera. Un par de temporadas atrás había sido cedido al Sint-Truiden, equipo de la máxima categoría de Bélgica, donde sí logró dar sus primeros pasos en la primera categoría, aunque en el último semestre no fue tenido en cuenta por decisión de su entrenador y es por eso que terminó siendo cedido acá al fútbol argentino. Los italianos hace una temporada tomaron la decisión de que Tigre era la opción más concreta y correcta como para que pudiera sumar minutos y no se equivocaron, porque no solamente ha logrado tener esa continuidad, sino que su buen rendimiento ha hecho que esté bien visto por otros clubes por los cuales hoy Inter no solamente podría prestarlo, sino podría hasta llegar a transferirlo. River en principio estaría dispuesto a pagar un mínimo cargo por una cesión con una opción de compra lo suficientemente aceptable como para poder incorporarlo definitivamente dentro de un año o 18 meses. Veremos en definitiva qué sucede, pero la palabra del nuevo DT será clave para definir y armar el nuevo plantel. Y por último y para cerrar este video, y tal como dije en la introducción, si bien el elegido es Martín de Michelis, el hecho de no poder conformar un cuerpo técnico hace que haya muchísimas dudas en terminar de resolver y definir en definitiva que el actual DT de las inferiores del Bayern Múnich vaya a ser el nuevo entrenador de River. Y es por eso que ya ha sonado el posible nombre de Hernán Crespo como para asumir en el banco de suplentes del más grande. En principio se habría dicho que Crespo no tenía intenciones de venir ahora, o por lo menos el entorno del jugador había deslizado eso. Sin embargo, la información extraoficial dice que la única razón por la cual Crespo hoy por hoy ve complicada su llegada al Millonario es porque hay que poner dinero para contratarlo. Enzo Francescoli, manager del más grande, se contactó con el DT para saber cómo es su situación en el Al Duhail de Qatar, que es el club el cual está dirigiendo ahora mismo, si bien es cierto que ya no hay competencia oficial en el país del Medio Oriente debido a que va a ser el país que va a estar recibiendo el Mundial dentro de un par de semanas. El contrato de Crespo en el equipo del Medio Oriente es hasta el 30 de junio del 2023, aunque el mismo contiene una cláusula de rescisión que debería ser ejecutada para que el DT llegue a River y la misma tendría que ser afrontada desde lo económico por el propio técnico. Aunque hay que tener en cuenta, y esto sucede también con los futbolistas cuando se hace uso de la cláusula de rescisión, el dinero para que el jugador, o en este caso el entrenador, la ejecute, siempre te lo va a dar el club. No es que Crespo va a poner de su bolsillo 2 millones de dólares, sino que River le daría a Crespo esa cantidad de dinero y posteriormente, claro está, el DT la utilizaría para salir del equipo catarí. El valor de la cláusula, como dije recién, es de 2 millones de dólares y uno creería que sería difícil que el club de Núñez ponga esa cantidad de dinero por un entrenador, por más deseo que podría llegar a ver en Crespo para sentarse en el banco de suplentes de River. Hay dos razones por las cuales desde el Millonario no abonarían absolutamente nada para rescindir el vínculo del técnico con el equipo del Medio Oriente. Primero, porque seguro esperan por la buena voluntad del DT para conseguir una salida sencilla sin tener que poner dinero. La realidad es que si Crespo tuviera todas las ganas posibles, a lo mejor el propio DT junto con su representante podrían hacer ciertas negociaciones como para que pudiera salir sin necesidad de poner un peso. Claro está que también sería muy complicado, pero aún así desde River, o por lo menos la dirigencia del más grande, esperaría eso. Y segundo, porque si River pusiera esos 2 millones de dólares, serían 2 millones menos para incorporar futbolistas en el siguiente mercado de pases. Si Crespo no puede salir de Qatar gratis, lo más seguro es que desde el más grande vayan por otras alternativas, y como ya se sabe, Martín de Michelis es la opción más viable. Bueno, para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claro está, y más allá de lo que mencioné de los dos juveniles que quedaron libres, en general fueron buenas noticias hoy por hoy en el mundo River, o por lo menos en estos últimos días. Si bien es cierto que nada puede ser totalmente aceptable sabiendo que Marcelo Gallardo se va a ir y que todavía no está el nuevo entrenador, pero por lo menos las noticias de que va a renovar Nicolás de la Cruz, que es algo que va a suceder en el transcurso de las próximas 48 horas, que también en cuanto a lo económico el balance fue el mejor de los últimos 25 años y que el Millonario ya no le debe nada a ningún club, sobre todo a las instituciones extranjeras, y también obviamente a que Felipe Peña Viafore va a sumar minutos desde los futbolísticos. Y no solamente Felipe Peña Viafore, hay otro jugador que no mencioné, que es Robert Rojas, que también estaría sumando minutos en ambos amistosos. El paraguayo lamentablemente no juega desde abril por la fractura de tibia y peroné que tuvo, y también estaría jugando algunos minutos en los amistosos ante Chile y frente a Betis. Es por eso que las noticias en general han sido buenas. Esperemos que en los próximos días todo siga así y que se pueda anunciar al nuevo entrenador en el transcurso de las próximas semanas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.